a compartir mi pantalla. Entonces ya está aquí la tarea publicada. No se les vaya a olvidar también lo del examen diagnóstico para ya tenerlo listo. Ya está actualizada la fecha, tienen razón, debe ser de este lunes en 8, por supuesto, el 21 de febrero. Así que justamente es el día en que en principio regresaríamos a nuestras clases presenciales, quiero decir, de acuerdo al último comunicado del Consejo Técnico. Ya de esto también daré un espacio para platicar sobre ello la próxima semana. Bueno, muy bien. Entonces déjenme cerrar todo esto, es que estaba viendo mis correos, como pueden ver. Todo esto ahorita no lo vamos a requerir. Y vamos entonces a comenzar. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Precisamente, bueno, yo iba aquí a revisar la tarea corta, pero como no hay dudas, lo dejamos para un poquito más adelante. Vamos a hacer vamos a hacer otro ejemplo de estos que hemos venido trabajando con respecto a grupos. El día de hoy me quiero concentrar precisamente en que veamos varios ejemplos sobre grupos para que poco a poco nos vayamos familiarizando más con el concepto. Recordarán que ya hemos hecho ejemplos de grupos con números, hemos hecho ejemplos de grupos con canicas, ¿se acuerdan? Bueno, con canicas nada más lo hicimos para la operación binaria, pero bueno, ahorita lo podremos retomar y platicar con ese ejemplo, y adaptarlo precisamente a este nuevo concepto que estamos estudiando, que es el de grupos. Entonces, insisto, lo hemos visto con números, lo hemos visto con canicas, lo hemos visto con matrices, y ahora lo vamos a ver con otros elementos que son precisamente vectores. Recordarán ustedes que en su curso perdón, aquí me equivoqué, un segundito, que en su curso de cálculo y geometría analítica, ustedes, pues, conocieron o manejaron desde un punto de vista geométrico precisamente a los vectores. Aquí vamos a trabajar con vectores no de dos componentes, no de tres, como en cálculo y geometría analítica, sino nada más de dos componentes. ¿Sí? Entonces también los vectores vamos a ver que son susceptibles de constituir un grupo. En la definición de grupo, recuerden que se pide que se trabaje con un conjunto y este conjunto puede ser de diferentes naturalezas, como estoy comentando, las canicas de colores de la primera clase, estos vectores como los que vamos a ver ahorita, matrices como las que vimos en la clase anterior o números, ¿no? Como también hemos visto en algunas otras clases. Esa es la idea de los grupos, que no importa la naturaleza de los elementos del conjunto, pueden ser estos que acabo de mencionar, o pueden ser funciones, o pueden ser polinomios, o pueden ser números complejos, o números enteros, o números reales, vaya, pueden ser pues sí, una gran variedad de elementos que los que constituyen precisamente a nuestros conjuntos. Voy a concentrarme en este en particular. Entonces dice CAB, V mejor dicho, este conjunto de parejas ordenadas, o sea, de vectores o parejas ordenadas, como que lo quieran ver, que tiene una condición adicional. Fíjense, aquí dice tal que, esto se lee tal que, el número B que tenemos aquí debe ser un número diferente de cero, debe ser un número distinto de cero, es decir, esta segunda componente no puede ser cero. De ahí en fuera, A y B pueden ser cualquier número real. Sí, son una pareja de reales con la condición adicional de que este segundo elemento no puede ser el número cero. Y lo que se solicita es determinar si este sistema, compuesto por el conjunto V y una operación binaria, bueno, una operación, no dice que sea binaria, en donde esta operación está definida de esta manera, constituyen un grupo abeliano. Al final de la clase anterior mencionábamos que los grupos abelianos son aquellos grupos que son conmutativos, es decir, aquellos grupos en donde si yo multiplico el vector U con el vector B, por ejemplo, en este ejemplo, el resultado da lo mismo que hacer la operación al revés, es decir, U asterisco B es lo mismo que B asterisco U. Vamos entonces a investigar. Primero que nada, pues vamos a ver si es un grupo, ¿no? Eso sería lo primero. Entonces, aquí ya para ahorrar un poquito del tiempo, ya estoy presentando a los elementos de este conjunto, que en este caso son vectores, ¿sí? Con los que vamos a trabajar. Entonces aquí dice, sean U, V y W, estos tres vectores que pertenecen al conjunto B. Es decir, como pertenecen al conjunto B, son parejas de números reales,
con la condición de que ni este elemento, ni este elemento, ni este elemento pueden ser el número cero. Pueden ser cualquier otro número, pero no el número cero. Entonces, lo primero que hay que ver, como no lo indica en el ejercicio, es si la operación en realidad es binaria. Es decir, si yo sumo, bueno, sumo, o a veces se dice sumo, a veces se dice multiplico, a veces se dice simplemente si opero por medio de esta operación binaria dos de estos vectores, obtengo otro vector que pertenezca al mismo conjunto, es decir, con las mismas características. Y vamos a ver qué es el caso. Entonces voy a comenzar. Eh, lo que tendríamos entonces sería lo siguiente. Como está, como pueden ver ustedes, la operación se define, como son dos componentes, en cada componente hay una operación diferente. Entonces, bueno, nada más para familiarizarme con esa operación, supongamos que yo aquí escribiera al vector 1, 2 y lo multiplico, aunque insisto es la multiplicación que se llama asterisco, por ejemplo, por el vector 3, 4. Noten ustedes que estos dos vectores, estas dos parejas ordenadas, pertenecen al conjunto V. 1, 2, 3 y 4 son números reales y las segundas componentes no son el número cero. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer de acuerdo a esta regla es sumar el 1 con el 3, sumar las primeras componentes y multiplicar las segundas componentes. El resultado entonces sería el vector 4,8. Esa es la operación que nosotros tenemos o vamos a tener que realizar. Entonces, basta con ver efectivamente que el primer número va a ser el resultado de una suma, el segundo número va a ser el resultado de una multiplicación. Entonces nos preguntamos, antes de escribirlo, nos preguntamos, si yo sumo dos números reales, en general el resultado va a ser otro número real. Y la respuesta es sí, claro, nos enseñaron en nuestro curso de álgebra que eso sucede. Si yo sumo dos números reales, obtengo como resultado un número real. La suma usual de los números reales, la que vimos, la que hemos estudiado desde la primaria, pues tiene la propiedad de cerradura. Y cuando yo multiplico dos números reales, el resultado es otro número real y también la respuesta es afirmativa. Sí, claro, si yo multiplico dos números reales, el resultado también es otro número real. Ese número real que da como resultado es diferente de cero, porque vean, en esta pareja ordenada, el resultado, mejor dicho, esta pareja ordenada que está aquí, debería satisfacer las condiciones de este conjunto. Y las condiciones que definen a los elementos del conjunto no nada más son que los dos componentes deben ser números reales, sino que la segunda componente debe ser diferente de cero. Entonces la pregunta es, ¿esta componente va a ser siempre diferente de cero? Y la respuesta es, pues depende porque si multiplico cualquier número por cero, el resultado daría cero, entonces ya me estaría saliendo del conjunto. Pero la única posibilidad para que eso suceda es que ya sea la primera componente o la segunda componente del primer vector o la segunda componente del segundo vector fueran cero. Y no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque se supone que estoy escogiendo estos dos vectores dentro de este conjunto. ¿Sí? Estos son los vectores que yo estoy tomando dentro del conjunto y veo que entonces cuando haga la operación y multiplique este número por este número, obtendré un número diferente de cero precisamente porque estos números nunca van a ser cero. Sí, por eso siempre comienzo aclarando que estoy tomando vectores que satisfacen precisamente la condición que se está indicando arriba. Esa es la idea en general, no es tan complicado. Ahora lo que tenemos que hacer es escribirlo. Sí, eso es lo que a veces podría resultar un poquito latoso. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda con respecto a este razonamiento. Bueno, sí, adelante, por favor. Eugenio, te escucho. Buenos días, profesor. Muy Quería buenos nada días. más saber por qué necesariamente B no puede ser cero, no cero es un número real. Perfecto, es una excelente observación. Sí, lo que pasa es que te están diciendo aquí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que habíamos platicado que cuando trabajáramos estos ejemplos íbamos a trabajar con un saquito, con un conjunto que nosotros íbamos a definir aquí adentro, íbamos a meter una serie de elementos, ¿sí?
Pero si te fijas, perdón, sí lo descargues. Ay, perdón, sí se está viendo, disculpa, es que el menú de Zoom estaba bloqueando, no veía que sí lo estaba dibujando. Entonces, este conjunto B que tiene aquí, que estoy pintando aquí, yo lo puedo definir como yo quiera, es decir, bueno, para el problema, por supuesto, el problema está diciendo que en este saquito hay vectores formados por dos números reales. Pero lo que me está diciendo también el problema es que no son todos los vectores que existen, sino que a su vez es un subconjunto de un conjunto más grande que a veces llamamos R2. Y y aquí en este otro conjunto que es más grande, ajá, aquí es donde tenemos los vectores que sí tienen, o sea, que sí son de la forma A,0. Entonces, el problema se trata de que investiguemos si con esta operación, si con las condiciones que se esté dando, este conjunto de adentro es un grupo y además si es un grupo abeliano. Este es el objeto de estudio en este momento, no el conjunto de todos los vectores. Ciertamente hay otros, estos amiguitos de aquí, los que tienen cero en la segunda componente, también son vectores, pero a mí no se me está preguntando, por lo menos en este ejercicio, no se me está preguntando si el conjunto R2 es un grupo con la operación que está ahí definida, sino que se me dice, excluya estos vectores, quita estos vectores, ¿sí? Y fíjate, si este conjunto que queda, el que no tiene cero, en el que sus elementos no son cero en la segunda componente, si este más chiquito es el que forma un grupo, ¿sí? Ese es el objetivo del ejercicio. Por eso se presenta el conjunto de esta manera. Me dice, sí, considera un conjunto de vectores, pero observa, no son todos los vectores, son nada más los que satisfacen esta condición. Esto ya se nos había aparecido una vez, si recuerdan, nada más que un poquito al revés. Ya habíamos estudiado este conjunto de matrices, donde la operación binaria era la multiplicación, y veíamos si el conjunto de todas las matrices de 2 por 2 junto con la multiplicación formaban un grupo, y vimos que no formaban un grupo. Pero si yo quitaba a las matrices que tuvieran determinante diferente de cero, es decir, si yo ya no consideraba al conjunto completo de todas las matrices, sino solo a un subconjunto de ellas, resultaba ser que sí satisfacen los axiomas de la definición de grupo. Entonces, esto es justo lo que quiero que quede bien claro. No nada más la operación es importante para ver si el sistema va a ser un grupo o no. Por supuesto, la operación es bien importante. La operación tiene que tener idéntico, tiene que ser asociativa, etcétera. Pero también es importante el conjunto con el que estamos trabajando. En este caso, la multiplicación y este conjunto no forman un grupo y sin embargo la multiplicación y este otro conjunto resulta que sí forman un grupo. Las dos, la multiplicación es la misma, la operación es la misma. Lo que cambia son los elementos que estamos considerando. Entonces, no es que yo aquí cuando estoy resolviendo el problema, me pongo a excluir ciertos vectores. No, es que desde el inicio se me está diciendo cuál es el conjunto con el que yo debo trabajar. No sé si con lo que comento queda más o menos claro, Eugenio. Sí, profesor. Mi pregunta era más bien si era arbitrario o no, pero pues ya me contestó mucho mejor. Sí, es arbitrario en el sentido de que quien propuso el ejercicio, bueno, en este caso fui yo, pero que supongamos que lo saqué de un examen o algo así, desde que el ejercicio se propuso, se definió, se estableció. No vas a considerar a todas las parejas, solamente a aquellas parejas ordenadas de números reales cuya segunda componente no sea el número cero. ¿Ok? Y de ahí es de donde yo comienzo a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Marco, adelante, te escucho. Sí, profe, en el renglón donde define los vectores que usaremos en el vector W, después es un signo, debe ser un signo igual, ¿no? En vez de este signo de pertenece. Ah, sí, sí, cierto. Gracias, qué amable. Sí, disculpen. Muchas gracias. Es una observación importante. O sea, aquí me aceleré a la hora de estarlo escribiendo. Tienes toda la razón.
El vector W lo vamos a llamar el vector E, F. Ok, perfecto. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Marco. No sé si hay alguna otra pregunta. Un compañero que se cae, Rafael, me parece, también había levantado la manita, pero después salió de la reunión. No sé si todavía tiene la duda. No, no había levantado la Ah, mano. Es de acuerdo. que se apagó mi computadora igual y accidentalmente lo hice. Bueno, de acuerdo, de acuerdo. O a lo mejor yo vi mal y era alguien más. Pero bueno, muchas gracias. Parece que no hay alguna otra pregunta. Entonces comenzamos. Vamos a comenzar, insisto, tratando de plasmar la idea que les había comentado hace rato. Entonces lo hacemos por separado. Fíjense muy bien, por favor. Entonces, aquí ya sabemos que A, C y E son números, bueno, es más, ya sabemos que A, B, C, D, E y F son números reales. Lo sabemos porque son las componentes de estos vectores. Y ya sabemos que B, C y F son números reales, pero además son diferentes de cero. Insisto, porque estoy considerando que estos tres elementos pertenecen a este conjunto. Entonces, tomando en cuenta eso, por eso los presenté primero, yo escribo aquí lo siguiente. Nosotros sabemos, aquí lo voy a escribir así tal cual, sabemos que A más B, A más B, como A es un número real y B es un número real, no es cierto, no es A más B, es considerando el primero y el segundo, sabemos que A más C es de hecho un número real y A por, ¿no es cierto? Perdón, es que estoy viendo mi teléfono, y B por D, que son los números que voy a multiplicar aquí, B por D también es un número real. Son las operaciones comunes. Y como, lo voy a enfatizar, aunque en principio ya lo tenemos ahí, B debe ser un número diferente de 0 y D debe ser un número diferente de 0. Esto implica que además B por D es un número también diferente de 0. ¿Sí? La única manera de que fuera igual a 0 sería que uno de los dos fuera 0. Esto implica que el vector que tengo aquí, A más C, B por D, observen, este primer número es un número real, este segundo número es un número real diferente de 0, este vector entonces debe pertenecer también al conjunto V. Pero ese vector es precisamente la definición de A, B por o asterisco C, D. ¿Sí? Este amigo es precisamente un vector que pertenece al conjunto B. Por lo tanto, y ahora sí ya lo voy a escribir aquí como una conclusión, si el vector U, bueno, aunque ya estaba aquí arriba, pero de todas maneras lo voy a enfatizar, si el vector U, que es A, B, y el vector B, que es C, D, ambos pertenecen al conjunto B, entonces el vector U asterisco, el vector B, también pertenece al conjunto B. Y con esto está explicada precisamente la propiedad de cerradura. Fíjense que es lo mismo que dije, nada más que, digamos, ahora está escrito, ¿no? Ahora está plasmado aquí en la pizarra. Sí, insisto, ¿por qué sabemos que A más es un número real? Porque pues ya lo estoy estableciendo que estos vectores pertenecen al conjunto B. Entonces, este número más este número es la suma de dos reales, que es otro real, la multiplicación de dos reales, que es otro real. Además, los números son diferentes de 0, por lo tanto, esa multiplicación es diferente de 0, y por lo tanto, este vector que estoy construyendo aquí es un número real, otro número real diferente de 0. Pero esto es precisamente el resultado de esta operación. ¿Sí? Se suman las primeras componentes, se multiplican las segundas componentes. Y esa operación es precisamente U asterisco B. Por lo tanto, el vector U asterisco B pertenece a B. Por mucho
Esta propiedad de cerradura, esta propiedad que define a la operación binaria, es la que a veces nos cuesta más trabajo de expresar. A veces tenemos la idea clara en la mente, pero a veces nos cuesta trabajo escribirlo. Sí, por eso soy muy, pues digamos, le dedico demasiado tiempo quizá a este axioma en particular. Los otros vamos a ver que vamos a poder ser un poquito más ágiles. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este punto. Bueno, entonces ya vimos que la operación, de hecho, es una operación binaria. Vamos a ver si es asociativa, es decir, me voy a preguntar si U asterisco B asterisco W es lo mismo, cuando yo hago esta operación, si da lo mismo que U asterisco B asterisco W. Ahora les voy a platicar otra manera de probarlo. La clase anterior vimos una forma que consistía en hacer el desarrollo de este lado, de este miembro, y ver cuánto da. Y luego hacer el desarrollo de este otro miembro y ver cuánto da. Y luego nada más compararlos. Ese método sigue siendo válido siempre, ¿eh? Pero sí me gustaría mostrarles otras alternativas, como se puede comprobar esta propiedad asociativa. Y es precisamente lo que voy a hacer a continuación. Entonces, comienzo, fíjense, con el miembro izquierdo. U asterisco B asterisco W, de acuerdo a cómo presenté los vectores aquí arriba, aquí está quién es U, quién es B y quién es W, sería entonces el vector A, B, asterisco, aquí voy a poner un más grandote, porque va a incluir a C, D, asterisco, E, F. ¿Ok? Así quedaría. Entonces voy por orden, voy a hacer primero la operación del paréntesis. Entonces aquí me quedaría A, B, asterisco, y aquí vendría el resultado precisamente de la operación binaria aplicada a estos dos elementos. Lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Para que podamos centrarnos. Aquí tendríamos entonces la suma de los primeros números. Fíjense, no importa que no se llamen A y B, el chiste es que son dos números reales. Entonces es la suma de los dos primeros números, que sería C más C, coma la multiplicación de los dos segundos números, que quedaría aquí entonces D por F. Y vean, ya hice la operación binaria de estos elementos y me da como resultado otro elemento, ¿ok? Otro vector. Ese otro vector lo sumo o lo multiplico o hago la operación binaria, como queramos llamar a la operación, con este vector A, B. Entonces, ¿cuál es la regla? Pues la regla es que las primeras componentes se suman, insisto. Entonces, aquí la primera componente será A más el resultado de C más C. Esa va a ser la primera componente. Permítanme hacer este paréntesis más grandote. ¿Sí? Coma, la multiplicación de B por D con F. Este sería precisamente el resultado de hacer la operación por segunda ocasión. Y con esto terminamos. Sí, con esto ya concluimos el desarrollo del término izquierdo, ¿sí? Del término izquierdo, más que el término, perdón, del miembro izquierdo de esta ecuación. ¿Ok? Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Insisto, solamente estoy aplicando la definición que estoy estudiando ahorita. Es el resultado, es la suma de las primeras números, de las primeras componentes, para obtener la primera componente del resultado, y la multiplicación de las segundas componentes me da el número que corresponde a la segunda componente del resultado. ¿Ok? Bueno, ahora fíjense muy bien. Como le hicimos la clase pasada, fue que a esta le pusimos la ecuación 1 y luego tomamos esta otra e hicimos lo mismo. La desarrollamos y vimos si eran iguales o no. Pongan mucha atención. Lo que voy a hacer a continuación es decir lo siguiente. Pues yo quiero probar la propiedad asociativa, ¿cierto? La propiedad asociativa de esta operación asterisco. Pero noten ustedes que aquí tengo una operación, que es la suma, que yo ya sé que es asociativa. La suma de los números reales es asociativa y la multiplicación de los números reales también es asociativa. ¿Qué tal si aprovecho eso? Fíjense, ¿cómo que lo voy a aprovechar? Sí, fíjense bien.
Aquí ya no es por propiedades de esta operación binaria, sino por las propiedades que hemos estudiado, pues en el curso de álgebra del semestre pasado, pero si me permiten decirlo, pues desde la primaria, ¿no? Desde la primaria sabemos que la suma y la multiplicación de reales son asociativos. Entonces aquí yo voy a escribir en la primera componente, en lugar de como está arriba, la voy a escribir así. A más C más E. Yo sé que esta propiedad es válida, es la propiedad asociativa, insisto, no de la operación asterisco, sino de la operación suma, de la adición de números reales, la adición usual. Y con la multiplicación podría ser exactamente lo mismo. Esto es B por D multiplicado por F. ¿Qué gano con haber hecho esto? Ah, pues voy a ganar bastante, porque si somos observadores, lo que va a pasar ahora es que esto yo lo voy a poder escribir, pongan mucha atención, como el resultado de haber hecho la operación asterisco con el vector A más C, coma, B por D, asterisco, E, coma, F. Ah, Dios, a ver, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Es correcto, pero vamos a entenderlo. Vean, si lo veo de abajo hacia arriba, no hay ninguna duda, es correcto. A más C, asterisco E, perdón, este vector, asterisco este otro vector, correspondería a que A más C se lo agregue a E, que es precisamente lo que tengo aquí, y a que B por D lo multiplique precisamente por el número F. Entonces vean que efectivamente es cierto que este vector se puede escribir como el resultado de la operación binaria aplicada entre estos otros dos vectores. Es una manera, y suena raro, pero es correcto, es como una especie de factorización. Si estamos obteniendo dos factores, que con esto, aunque no de la multiplicación, sino de la operación binaria, que al combinarse me van a dar como resultado lo que tengo aquí arriba. ¿Se fijan? Y eso lo vuelvo a aplicar con este vector que tengo aquí. Sí, como se me está acabando ahí el espacio de la pizarra, perdón, como lo hice grande, no lo estaba viendo, denme un segundito, voy a subir toda la solución un poquito, un segundito por favor. Sí, mientras vean si queda más o menos claro. Insisto, eso a lo mejor ahorita podrían decir, sí, pero eso cómo se nos va a ocurrir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues con la práctica, no se preocupen, con la práctica van ustedes a reconocer este tipo de cosas. Finalmente, si estoy estudiando la propiedad asociativa para ¿cómo se llama? Para esta operación asterisco, pues normalmente aprovecho la propiedad asociativa, pues de la suma y de la multiplicación a través de la cual está definida la operación. Entonces, vean, ahora me voy a concentrar exclusivamente en este vector. Este vector, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, que es el resultado, ¿sí? Bueno, es el resultado de muchas cosas, pero en particular podemos pensar que es el resultado de, ¿cómo se llama? De operar al vector A, B con el vector C, D. Insisto, estoy pensando nada más en este de aquí arriba. Nada más estoy pensando en este. Vean, efectivamente, si yo opero con la operación asterisco a estos dos vectores, aquí yo tendría A más C, que es el primer número que estoy obteniendo, y B por D, que es el segundo número que estoy obteniendo. Este vector entonces se puede entender como el resultado de esta operación que estoy poniendo entre paréntesis. Y finalmente aquí nada más le agrego el E por F, que ahorita ya nada más lo estoy copiando. ¿Sí? En lo que me concentré ahorita fue en la operación que está ahí arriba. Pero ¿qué es esto que está aquí abajo? ¿Qué es esto que está aquí abajo? El lado Bueno, derecho. exactamente. Si se fijan bien, este A, B, asterisco C, D es U asterisco B. Y todo esto es asterisco F. ¿Y quién es asterisco? ¿Quién es EF, perdón? Pues es precisamente el vector U. ¿Ok? Y entonces con esto estamos comprobando precisamente que se cumple la propiedad asociativa. Ya no cabe aquí abajo, ya no lo voy a amontonar, ya lo voy a poner acá arriba, el resultado. ¿Sí? Pero espero que ustedes estén de acuerdo conmigo
que ese desarrollo es una prueba contundente de que la propiedad asociativa es válida. E insisto, es otra manera, si me permiten decirlo, un poco más formal, un poco más elegante que la que veíamos la clase anterior, pero igual de efectiva. O sea, también la que vimos la clase anterior también es correcta, por supuesto. ¿Sí? No, no es que esta sea mejor que la otra. En ciertos ejercicios, esta manera de trabajar es más directa que desarrollar ambos lados. En otros ejercicios es más directo, como le hicimos la clase pasada. Por eso vale la pena que conozcamos las dos alternativas. Entonces, de acuerdo a esto que estamos viendo, de acuerdo a este desarrollo, lo que estamos concluyendo es que, en efecto, U asterisco B asterisco W da lo mismo precisamente que U asterisco B asterisco W. Y por lo tanto se está cumpliendo el primer axioma de la definición de grupo. Indíquenme por favor si tienen alguna pregunta. Bien, parece que no. Ah, sí, Diana por ahí abrió su micrófono. Ah, parece que fue por accidente. Adelante, Diana, te escucho. Ah, no, estaba diciendo que todo claro. Muchas gracias, Diana. Muy bien, entonces vamos con el segundo punto. Sí, como ven, esto no es difícil, pero sí requiere que estemos atentos. Si uno nada más llega y ve las cosas así, pues no sabe ni qué está haciendo, ni qué se está haciendo, ¿no? Es muy fácil que se haga líos aquí, que no entienda lo que se está haciendo. Por eso, a mí no me gusta tener, digamos, el ejercicio ya resuelto y nada más irlo leyendo, porque les digo, uno se pierde y dice, bueno, pues tantos números, lo que vale es irlo construyendo paso a paso, sin saltarse nada, pues para evitar alguna confusión. Vamos ahora a buscar los idénticos. Sí, bueno, mejor dicho, el idéntico, aunque ya sabemos que lo buscamos por la izquierda y lo buscamos por la derecha. Entonces, vamos primero con el idéntico por la derecha, ya sabemos de qué se trata esto. Vamos a resolver la ecuación U asterisco E, ¿sí? Aquí para no confundirlo con esta E de aquí, pero para no introducir otro número, le voy a poner nada más aquí la rayita aquí de vector, para que se entienda que se trata precisamente del vector E y no de esta componente E. Lo vi desde hace rato, pero dije, bueno, ya lo escribí, ya lo voy a dejar así. Vean que este es otro vector, esta es nuestra incógnita, nuestro vector idéntico. Esto debería dar como resultado el vector U, así se define el idéntico derecho. Entonces observen, por favor, aquí vamos a poner entonces al vector U, que es AB, lo vamos a operar con el vector E. Como no sabemos quién es, vamos a ponerle, por ejemplo, X, Y, ¿sí? X, Y, y el resultado debe dar de nuevo A, B. Aplicamos la definición de la operación y aquí me va a quedar A más X, B por Y. Y esto tiene que dar como resultado, por supuesto, A, B. Tal vez valga la pena mencionar, ¿sí? Tal vez valga la pena mencionar, lo voy a poner aquí como un comentario, que este E, que estoy escribiendo aquí como XY, pertenece a V. De esa manera decimos que está constituido por números reales y su segunda componente debe ser diferente de 0. ¿Cómo lo sé? Porque estoy diciendo que pertenece a B, estoy diciendo que pertenece a este saquito, ¿sí? A este conjunto. Entonces, con esto, ya que tenemos el desarrollo, aplicamos sencillamente la definición de igualdad de vectores. Cuando decimos que dos vectores son iguales entre sí, pues cuando sus primeras componentes son iguales entre sí y sus segundas componentes son iguales entre sí. Entonces, esto va a implicar que se satisfaga este sistema de ecuaciones. A más X tendrá que ser igual a y B por Y tendrá que ser igual a B, lo que naturalmente implica que X será igual a 0 y Y será igual a 1. Por lo tanto, este elemento idéntico, este vector idéntico por la derecha, será entonces el vector 0,1. Lo cual en principio, si lo pensamos un segundito, no debería sorprendernos, pues finalmente, para la primera operación es una suma,
El idéntico en la suma, pues es el número 0, y la segunda operación es una multiplicación. El idéntico en la multiplicación, pues es el número 1. Si a cualquier número le suman 0, pues les sigue dando el mismo número. Si a cualquier número lo multiplican por 1, le sigue dando el mismo número. Entonces, se ve un poquito raro que este sea el vector idéntico, pero si lo pensamos un poquito más, pues tiene toda la lógica. Sí tiene, suena bastante, ¿cómo decir? Natural que este sea el idéntico, por lo menos por la derecha. Y por la izquierda también tendríamos lo mismo. También, si lo piensan un segundo, pues también suena bastante lógico que sí va a ser el mismo por la izquierda. Ahorita lo escribimos, pero fíjense cómo suena bastante lógico porque a final de cuentas la suma es conmutativa y la multiplicación también. Así que, pues suena razonable que vamos a tener el mismo resultado. Adelante, Diana, por favor, te escucho. Tengo la duda de por qué X es 0 y Y es igual a 1. Porque A más X debe ser igual a A. ¿Cuál es el número que si se lo sumas a A, te da de nuevo A como resultado? Pues ese número debe ser el número 0. O si lo prefieres, pues haces el despeje. Esta A que está aquí sumando, la pasas del otro lado restando y A menos A es igual a 0. ¿Sí? Y lo Ya, mismo, mande, perdón. ya entendí. Ujú. Muchas gracias. De todas maneras, permíteme concluir. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Buscamos el número Y que multiplicado por B me dé B, pues ese es el número 1. O si lo prefiero, esta B la paso dividiendo y B entre B debe ser igual a 1. ¿Sí? Alguien podría decir, sí, pero ¿qué tal si divido entre 0? Bueno, no va a dividir entre 0, no se preocupe, porque esta B, como pueden ver ustedes, esta B que está aquí, es la segunda componente de un vector, por lo tanto es un número diferente de 0. Por eso tan importante presentar a nuestros vectores y entender muy bien sus características. Muy bien, vamos con el idéntico izquierdo. Al idéntico izquierdo le había llamado U. Desafortunadamente no voy a poder usar esa letra porque aquí el vector U ya lo tengo designado de otra manera. Entonces permítame por esta ocasión al idéntico llamarlo de otra manera. Por ejemplo, al idéntico izquierdo. Por ejemplo, lo voy a llamar, ya ni sé qué letra usar. Le voy a llamar M. M, nada más por llamarlo de alguna manera. Este va a ser nuestro vector tal que cuando lo multiplicamos por el vector U, me dé como resultado de nuevo el vector U. Entonces aquí también pienso que este vector M, como ya usé X y Y, fíjense, tanta letra que uno tiene que usar, ni modo, vamos a llamarle, por ejemplo, ahora aquí a las componentes, ¿qué letras serán? R y S. Digo, porque ya se me están acabando las letras. Déjenme poner esto un poquito más centrado, un poquito más cargado para acá, para alcanzar a poner que también es un vector que debería pertenecer al conjunto B. Entonces, pues aquí empiezo a hacer mis cuentas. R, S, asterisco A, B, que es el vector U, debería dar como resultado de nuevo el vector A, B. Aplicando esta operación, ya sabemos, se suman las primeras componentes, se multiplican las segundas componentes y el resultado debe ser A, B. Voy aquí un poquito más rápido porque es muy parecido a lo que ya habíamos hecho antes y aquí resolvemos este sistema de ecuaciones. R más A debe ser igual a porque son las primeras componentes de los dos vectores que son iguales entre sí, y S por B debe ser igual a B. Eso implica que otra vez R es igual a 0 y S es igual a 1. Cuando uno no entiende bien lo que estamos haciendo, aquí se ve como un problema loquísimo, se ve como un problema de 4 incógnitas, 2 ecuaciones con 4 incógnitas, pero no. Observen que A, B son números que nosotros ya definimos, son números reales con B diferente de 0. Nuestras únicas incógnitas son R y S. Esas son nuestras únicas incógnitas. Y entonces ya concluimos que el elemento idéntico por la derecha, que en este momento llamamos el vector M, es el vector 0,1. Notamos que son los dos, el izquierdo y el derecho, como ya habíamos medio intuido, son exactamente el mismo. Entonces podemos concluir, insisto,
podemos concluir, esto implica que el elemento idéntico del grupo es 0,1. 0,1 es el elemento idéntico del sistema, ¿no? Porque todavía no sabemos si es un grupo. Del sistema. Si fuera un grupo, pues sí diría del grupo. Y seguramente, creo que sí lo va a hacer, pero bueno, todavía no lo sabemos. Entonces, ese es el elemento idéntico. Muy bien, indíquenme por favor si tienen alguna pregunta con este resultado. No, Bueno, profe, tengo una pregunta, pero es con los grupos. No importa si primero comprobamos si es idéntico que la distributividad, ¿sí se llama así la sí, no, propiedad? no importa. Es asociatividad. Y sí, no importaría si primero compruebas la asociatividad y luego buscas los idénticos, o si primero buscas los idénticos y luego ves la asociatividad. No hay ningún problema. Los que sí no se pueden cambiar, si lo piensan, son los inversos y los idénticos. Como uno de nuestros compañeros, me parece que fue Marco, no estoy seguro, señaló en otra clase, no tiene caso buscar a los inversos si no existen los idénticos. Recuerden que para definir a los inversos, se requiere primero que existan, que exista el idéntico. Eso es fundamental. Entonces, sí, lo que sí no podrían hacer es buscar primero al inverso. Primero necesitan el idéntico. Pero de ahí en fuera sí lo podrían hacer. Inclusive, ahorita al final de este ejercicio, les voy a platicar otro detalle. No quisiera decirlo en este momento, sino ya que lo terminemos, pero también podríamos empezar de una manera diferente. Ya lo comentaré al final del ejercicio. No sé si hay alguna otra pregunta. Marco, por ahí seguía con la mano levantada. No sé si es otra duda o si ya la bajaste porque ya participaste. Adelante. No, ya no, profe, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos entonces con el 3. Perdón que me vaya un poquito, bueno, ni tan rápido, pero es importante ver todo esto. Más o menos con calma. Entonces voy con el siguiente, que sería la definición de los inversos. Otra vez voy a buscar el inverso derecho y el inverso izquierdo. Otra vez, voy a pensar que tengo aquí al vector U y lo voy a operar por su inverso, que le voy a poner así. En este caso, este simbolito no quiere decir que sea vector unitario, quiere decir que es el inverso de U. Sí, sí, así lo voy a dejar tal cual, así nada más, ¿ok? Iba a poner la rayita y además el unitario, pero ya sería una notación demasiado pesada. Y esto por definición debería ser de nuevo al vector U. Aquí lo voy a escribir aquí más pegadito para que quepa. Aquí me quedaría A por B, asterisco. Este vector, insisto que será, estoy definiendo que sea el inverso. Si me permiten, como ya se me acaban las letras, le voy a volver a llamar XY. Sí, nada más para que no acabarme el alfabeto ahí. Sí, y el resultado Profe, será coma B. Sí, perdón. este, eh, yo me confundí ahorita. Ujú. Cuando hacíamos un asterisco verso, no tenía que dar el idéntico. Sí, perfecto. Estoy yo más concentrado en qué símbolo le pongo al vector que en fijarme en el resultado. Perfecto, muy bien. Esto debe dar como resultado el idéntico. Tienes toda la razón. ¿Sí? El inverso sirve precisamente, lo voy aquí a hacer un acercamiento. Ujú. El inverso sirve precisamente para encontrar, o mejor dicho, se define como aquel vector que combinado con U me da como resultado el idéntico. Tienes toda la razón. Entonces aquí el idéntico es, insisto, 0,1. Ese fue el idéntico para esta operación. Hacemos otra vez la operación. La operación es A más X, B por Y. Y esto tiene que dar como resultado 0,1. 0,1. ¿Ok? Y una vez más, aplico la definición de igualdad. Por cierto, noten que si no hubiera habido idéntico, entonces no podríamos resolver esta ecuación. Pues porque no hay idéntico. O sea, tiene que haber idéntico para que tenga sentido y la ecuación y lo igualemos precisamente a ese elemento. Entonces aquí, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, que aquí lo estoy poniendo más apretado todo, pero aquí me quedaría que A más X sería igual ahora a 0 y B más Y sería igual ahora a 1. Este es el sistema de ecuaciones que resulta. De donde, por supuesto,
X vuelve a ser 0. Sí. No es cierto, no es cierto. X es igual a menos A. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. Mientras que Profe, Y no es es, no igual. es B por Y. Perfecto, gracias. Les digo que estoy más preocupado por el espacio y esto. Muchísimas gracias, me da mucho gusto. Este, pues sí, que me corrijan. Y efectivamente, Y sería igual a 1 entre B. Ustedes no lo ven, pero aquí tengo el menú de Zoom tapándome todo. Pero eso es lo que pasaría, exactamente. Sí, así es como obtendría yo quién es la primera componente del inverso de U y quién es la segunda componente del inverso de U. X sería igual a menos A y Y sería igual a 1 entre B. ¿De dónde lo obtengo? Simplemente de resolver este sistema de ecuaciones. X, para encontrar la X, pues simplemente pensamos en el número que sumado con A me dé 0, y para encontrar a Y, pues el número que multiplicado por B me dé 1. Sí, estos serían los resultados. Insisto, aquí alguien podría decir, sí, profesor, pero 1 entre B puede ser que no exista, ¿cierto? No existiría si B fuera 0, pero ya vimos desde el inicio del ejercicio que B no va a ser 0. Por lo tanto, puedo concluir, ¿sí? Y aquí ahora sí, pues ya no tengo mucho espacio, así que lo voy a hacer aquí mismo. Sí, puedo concluir que U, a ver, lo voy a escribir así, si U es ¿cómo se llama? Es un vector que a ver, es el vector A, B, perdón, A, B, entonces su inverso, por lo menos derecho, su inverso derecho, es de hecho el vector U, le pusimos aquí su gorrito de chino, que va a ser entonces menos A, 1 entre B. Esa es la conclusión. Noten que todos los vectores U, entonces, tienen elemento inverso. Todos tienen inverso, porque para cualquier número A está definido el número menos A en los números reales. No importa quién sea el número A, podemos definir el número menos A, y no importa quién sea el número B, podemos definir el 1 entre B. No en todos los reales, pero sí en los reales que no tienen, perdón, sí en los reales que son diferentes de 0. Y he aquí porque en este ejercicio excluyeron al número 0. Sí, eso regresando a la pregunta que, o sea, me parece Eugenio al inicio del ejercicio, ¿sí? ¿Por qué excluyeron al 0, no? Pues qué locos, ¿no? Ah, pues parece que sí tiene lógica, parece que lo están excluyendo precisamente para que todos los elementos del conjunto tengan inverso. Si no, todos los que tuvieran 0 en la segunda componente, todos y cada uno de ellos, no tendrían inverso. Y recuerden que en un grupo todos los elementos deben tener inverso. Si un elemento no tiene inverso, entonces ese sistema no es un grupo. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este punto. ¿Sí? Obviamente, no hemos terminado, pero nos faltaría ahora el inverso por la izquierda, pero vamos a ver que vamos a obtener lo mismo. Voy a tener que agregar otra hoja, porque sí, ahora sí ya, por más que quería que todo cupiera en una hoja, pues sí es imposible, como pueden ver. Díganme si tienen alguna pregunta hasta este punto y analizamos a continuación el elemento inverso, pero ahora por la izquierda. Bueno, parece que no. No, profe. Entonces, voy aquí a poner otra hojita y aquí en esta hojita, aquí le voy a poner que seguimos en el axioma 3, pero ahora esta sería la continuación. Continuación, ¿ok? Y aquí lo que tendríamos sería que ahora buscamos el inverso, pero por la izquierda. Entonces vamos a pensar que tenemos ahora este vectorcito, ¿sí? Que lo vamos a operar, es asterisco, perdón, lo estoy sumando, es asterisco, el vector A, y me tiene que dar el idéntico. Donde, como sabemos, déjenme hacerlo más grande, disculpen. Pues, aquí ya no sé cómo quitarle este menú.
Oh, perdón, disculpen ustedes. Ahorita, algún día eventualmente resolveré esto. Ahí está. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Así. Iba a poner esto en tamaño 200 para que lo viéramos todos muy bien. Entonces aquí otra vez voy a pensar que A con este tilde, pues es XY o MN. Le voy a volver a poner XY, no tiene caso. Insisto que nos acabemos el alfabeto. Entonces, pensando en esto, ahora tendríamos X y Y, aquí tendríamos A y B, y el resultado, como ya hemos visto, es la suma de los primeros y la multiplicación de los segundos. ¿Ok? Perdón. Es que sí estoy haciendo la operación, pero mejor primero sustituyo al idéntico, que era 0,1. Y ahora sí hago la operación, pero mejor aquí abajo, como lo venía haciendo. X más A, Y por B, igual precisamente a 0,1. Lo que da como consecuencia que se deba satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones. X más A debe ser igual a 0, Y por B debe ser igual a 1, de donde claramente X debe ser igual entonces al número menos A y Y tiene que ser igual otra vez al número 1 entre B. Entonces podemos concluir, ¿sí? Lo voy a concluir aquí adelantito, que si U es el vector A, B, entonces, como vimos hace ratito, el vector U con este tilde que estoy pintando aquí, que sería menos A, 1 entre B, es su elemento izquierdo. Perdón, es su elemento inverso izquierdo. Elemento inverso es su elemento inverso izquierdo. Tal vez en la otra hoja se me pasó enfatizar que este es su inverso. No, sí está bien, su inverso derecho, sí. Pensé que se me había pasado, pero no. Sí lo hice bien. Ahí está. Y esta sería precisamente nuestra conclusión. Vean ustedes que el inverso por la izquierda es igual al inverso por la derecha. ¿Sí? El inverso derecho es igual al inverso izquierdo, por lo tanto, y todos los elementos del conjunto tienen inverso, todos absolutamente. Por lo tanto, podemos concluir, ¿sí? Eso ya lo voy a escribir aquí abajito, ¿sí? Entonces concluimos que este vectorcito, que es igual a menos A, 1 entre B, es el inverso ya no digo si por la izquierda o por la derecha, simplemente el inverso del vector U, cuyas componentes son A, B. Y todos tienen inverso, todos los vectores tienen inverso, por lo tanto, se satisface el axioma número 3. ¿Sí? Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta con respecto a este razonamiento. Me llama la atención cómo aquí uso casi una cuarta parte de la pizarra y en algo equivalente que hice acá, nada más pero es exactamente la misma información. Sí, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, observen, ya se cumplió que la operación es binaria, se cumplió la propiedad asociativa, se cumplió que existe el idéntico, y ahora se comprueba que todos los elementos tienen inverso. Si estos serían precisamente todos, el inverso que correspondería a cada uno de los elementos de este conjunto. Quiero insistir, a pesar de que ya lo hice en 2 ocasiones, quiero insistir en que si en este conjunto no estuviéramos exigiendo que B no debe ser 0, es decir, si diéramos la posibilidad de que B fuera 0, entonces sí es cierto que este sería el inverso de un vector U, pero no todos los vectores tendrían inverso. Y como no todos los vectores tendrían inverso, entonces no se cumpliría el tercer axioma de la definición de grupo, que exige precisamente eso, que todos los vectores tengan un elemento inverso. Por eso lo voy aquí a aclarar, bueno, a enfatizar, mejor dicho. Notamos que todos los vectores, o los elementos, como queramos manejarlo, todos los vectores U que pertenecen a B,
tienen inverso. Eso es un punto muy importante. No nada más que encontremos la fórmula, sino que esa fórmula efectivamente puede ser aplicada a todos los elementos del conjunto. Teniendo en cuenta que ya se cumplió el primer axioma, ya se, el cero, pues el de la operación binaria, el primer axioma, el segundo y el tercer axioma, entonces, bueno, aquí fue la continuación, ya vemos que se cumplen los axiomas que definen a un grupo. Por lo tanto, este sistema, el sistema, ¿sí? Esto implica que el sistema V, asterisco, es de hecho, es un grupo o tiene estructura de grupo. ¿Ok? Como lo queramos decir. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? No, profe, de mi Bueno, parte. gracias. Y esta podría ser la conclusión hasta el ejercicio anterior, pero en esta ocasión nos preguntaron si se trataba de un grupo abeliano, si se trataba de un grupo abeliano. Y bueno, para ver si se trata de un grupo abeliano o no, tendremos que introducir un cuarto axioma, en el cual nos preguntamos si U asterisco B, ¿sí? Es lo mismo que B asterisco U. Sí, es decir, si es un grupo conmutativo o un grupo abeliano. ¿Y cómo vamos a comprobar o a determinar eso? Pues de la misma manera que lo hemos hecho con la asociatividad. Podemos desarrollar esto y a ver qué nos da como resultado, luego desarrollar esto y ver qué nos da como resultado y compararlos, o como lo hicimos hace un ratito, ¿sí? Tomando el lado izquierdo de esta ecuación, el miembro izquierdo, y tratando de ver si podemos construir el miembro derecho, que es como lo voy a hacer yo en este momento, y que me parece que en este caso es sumamente sencillo de ver. Observen, U asterisco B sería el vector U, que era A, B, asterisco el vector B, que si se acuerdan era C, D, C, D, ¿ok? Entonces, si hago esta operación, ya sabemos que el resultado va a ser, de hecho, A más B, C por D. Pero, una vez más, ¿sí? Y aquí es donde les digo que podemos aprovechar las propiedades de las operaciones que ya conocemos. Ya sabemos que tanto la suma como la Profe, multiplicación de números reales son conmutativas. Sí, adelante, por favor. ¿no sería más bien A más C? Sí, sí. Ah, perdón. Es que les digo que estoy yo viendo mi teléfono y de repente pues me dejo de ver la pantalla. Es que en mi teléfono ustedes, aunque ustedes no lo crean, tengo un pedacito así chiquito y de repente se me olvida a mí también, pero ahí está. Perfecto, les agradezco mucho que me apoyen. Entonces, lo que voy a hacer, insisto, es aprovechar que la suma usual y la multiplicación usual también son conmutativas. Y entonces aquí yo puedo escribir esto como C más A, D por B. Insisto, porque yo sé que esta operación de hecho es conmutativa, tanto la suma como la multiplicación tradicionales de números reales. Y este vector que tengo aquí sería el resultado, fíjense, de hacer la operación asterisco con C, D y con A, B. Porque observen, aquí tendría la suma de los dos primeros números, primero C, luego A, y aquí la multiplicación de los segundos números, primero D y luego B. Pero CD, como bien recordarán, es el vector V y AB es el vector U. Por lo tanto, siguiendo esta secuencia, siguiendo este razonamiento, concluimos entonces que efectivamente U asterisco B es igual a B asterisco U. Pero ya no lo pongo como pregunta, como aquí arriba, sino que ahora lo estoy afirmando. Sí, lo estoy afirmando y por lo tanto podemos concluir entonces que el sistema B, asterisco, es de hecho, es un grupo, y no nada más es un grupo, eso ya lo sabíamos desde el axioma anterior, pero ahora sabemos que es un grupo abeliano o grupo conmutativo. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta. Esta sería nuestra conclusión final. Como pueden ver, los ejercicios no son difíciles. No son difíciles,
pero tampoco son triviales, ¿sí? Tampoco son inmediatos. Como pueden ver, este ejercicio pues es bastante extenso, ¿no? Sobre todo porque lo hicimos viendo cada uno de los detalles que se va presentando. Y claro, contestando las dudas que iban surgiendo y haciendo los comentarios pertinentes. Por eso nos llevamos tanto tiempo. Pero bueno, pues para eso son las clases, ¿no? No nada más para ejemplificar, sino también para discutir las cosas que se van presentando. Esta sería finalmente nuestra conclusión. E insisto, tiene mucho sentido ahora que se haya excluido al cero de la segunda componente. Si no se hubiera excluido al cero, insisto, no todos los elementos hubieran tenido inverso. ¿Sí? Cualquier vector que tuviera cero en la segunda componente no habría tenido inverso. Y entonces no se hubiera cumplido, no se hubiera satisfecho la tercera condición que define precisamente a un grupo, Ok. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este punto. Si haya alguna duda, alguna inquietud, adelante, los escucho o los leo. Mi parte. El Jamboard no, porque si comparto el Jamboard, pues cualquiera lo puede modificar. Y bueno, no digo que adrede, pero a mí me ha pasado, que de repente borro algo o por error, lo que sea. Pero lo que sí hago, y lo que les comenté desde la primera clase que voy a hacer, es que, bueno, siempre les doy tiempo para que lo copien, pero una vez que terminemos la unidad, también lo voy a poner en los materiales. Sí, también la voy a poner en la página de trabajo, pero como PDF, sí, para que vean, para que tengan las pizarras completas, por si alguna se les llegó a pasar. Sí, entonces, lo voy a publicar, pero les digo una vez que terminemos la unidad, digamos, para no estar actualizándolo todos los días, o que un día se me vaya a pasar a actualizarlo, y no tengan el apunte, mejor les doy este tiempo para que lo copien, pero al final de la unidad, no del curso, al final del tema, ya que tenemos el Jamboard terminado, ya lo publico, ¿sí? ¿De acuerdo? Les digo, no lo comparto como tal, porque les digo que, no digo, insisto, intencionalmente, pero alguien podría borrar algo, no sé, lo que sea, y hacer alguna modificación, que pudiera confundir a algún otro compañero. Entonces, por eso nada más, prefiero compartir los PDFs. ¿Ok? Gracias, muy amable. De todas maneras, les doy todo el tiempo que requieran para que lo puedan capturar. Ok. Preguntan aquí si además de grupos abelianos hay otro tipo de grupos. La respuesta es sí, sí, sí. De hecho, no es nuestro objetivo, no es nuestro objetivo. Nosotros estamos estudiando grupos y la siguiente estructura que vamos a ver el miércoles que se llaman campos, nada más como una introducción al tema importante del curso. Probablemente recordarán que lo comentaba en la introducción. El tema realmente importante es el de espacios vectoriales, pero sucede que para definir un espacio vectorial tenemos que saber qué es un grupo conmutativo, un grupo abeliano, y qué cosa es un campo. Sí, entonces, por eso es que estamos estudiando esto. Esto es como una introducción al concepto fuerte que vamos a manejar durante todo el semestre. Sin embargo, hay vaya, y esto es lo que vamos a ver nada más, lo que les estoy presentando y nada más. Sin embargo, la teoría de grupos es sumamente, digamos, extensa. Sí, es muy extensa. Hay grupos cíclicos, grupos de silo, bueno, hay una gran cantidad de otro tipo de grupos y tienen mucha aplicación en la ingeniería moderna. Quizá no en todas las ingenierías. Si alguien va a hacer, por ejemplo, telecomunicaciones, o si alguien en su carrera va a estudiar cristalografía, o sabes decir minerales, ¿no? Seguramente van a ver más teoría de grupos, pero en su carrera respectiva. Recuerden que esta es una asignatura de ciencias básicas y entonces, digamos, estamos viendo las cosas más generales que corresponden a grupos, porque lo estamos usando, insisto, solo para poder definir de una manera
formal, fundamentar completamente la definición de espacio vectorial. Ese es nuestro objetivo. O sea, por eso estamos viendo nada más una primera aproximación a la teoría de grupos. Pero la teoría de grupos, insisto, es extensísima y tiene aplicaciones en ingeniería y también en ciencia. Todas estas teorías modernas que tienen que ver con los campos, y con la mecánica cuántica, vaya, con un montón de cosas que son más o menos, bueno, más o menos recientes, de que se trabaja con ellas, todas tienen que ver también, o tienen ahí, encuentran utilidad la teoría también de grupos, ¿sí? Entonces, es sumamente importante, insisto, pero la verdad es que no vamos a profundizar en ella. Sí, simplemente como están viendo, estamos viendo la definición de grupo y viendo varios ejemplos. Eso es todo lo que estamos haciendo. No vamos a estudiar sus propiedades ni algo más, pero sí, efectivamente, como aquí contestando a la pregunta que gentilmente hace nuestra compañera, sí, efectivamente, la teoría de grupos va mucho, mucho más allá. Sin embargo, insisto, no es el objetivo de nuestra asignatura el que nosotros lo revisemos, pero los invito, si tienen interés, pues busquen en internet, hay un montón de información, así tal cual, teoría de grupos, y van a ver que pueden encontrar una gran cantidad digamos, de cuestiones formales, pero también de aplicaciones de la teoría. Bueno, muy bien. Un detalle que yo quería comentar ya para cerrar este ejercicio, ya para terminar con los comentarios de este problema, es que si se fijan, así como uno de nuestros compañeros nos preguntó hace ratito, si no podríamos primero encontrar el idéntico, los inversos quizá, y después checar la propiedad asociativa, porque como que, bueno, por alguna razón a él le hubiera gustado más así, no hay ningún problema, se podría haber hecho también en ese orden. Y de hecho, en algunos casos conviene hacerlo en desorden. Imagínense que en este problema, que ya me están preguntando si el grupo va a ser abeliano o no, imagínense que en este problema digo, ¿por qué no checo primero la conmutatividad? Si checo primero la conmutatividad, es decir, si primero hago el axioma número 4 y veo que se cumple, bueno, todavía no sé si el sistema es un grupo o no, porque no he comprobado los otros axiomas, pero ya sabría que se cumple la propiedad conmutativa. ¿Eso en qué ayudaría? Pues ayudaría, por ejemplo, aquí si se fijan, en que cuando yo determinara el idéntico por la derecha, ya no tendría que encontrar el idéntico por la izquierda, porque como la propiedad es conmutativa, el idéntico por la derecha, es decir, U por E sería igual a U, pero también al revés, E por U también sería igual a U, y por lo tanto el idéntico por la derecha también sería el idéntico por la izquierda. Y lo mismo pasaría con los inversos. Bastaría con que encontrara el inverso por la derecha, y como la propiedad es conmutativa, el inverso por la derecha también debería ser el inverso por la izquierda. ¿Sí? Y en ese sentido sí nos ahorraríamos algún tiempo y sobre todo algún espacio en la parte de la escritura. Pero insisto, eso solo aplicaría si lo hiciéramos en ese orden. Pero si se prueba la propiedad conmutativa, no quiere decir que los otros axiomas se cumplen. De todas maneras, los tengo que investigar, pero podría aprovechar que ya veo que se cumpla la propiedad conmutativa para poder, digamos, no tener que buscar el idéntico por la derecha y el idéntico por la izquierda. Eso, de hecho, lo vamos a aprovechar, esto que estoy comentando, cuando veamos espacios vectoriales. Vamos a ver que en los espacios vectoriales vamos a buscar idéntico por la derecha e inverso por la derecha. Y no nos vamos a preocupar por el de la izquierda. No nos vamos a preocupar por el de la izquierda precisamente porque en un espacio vectorial todos los grupos son conmutativos, todos, ¿sí? Entonces esto es algo que podremos aprovechar. Sin embargo, para mí es muy importante, que como su profesor es muy importante, explicarles la existencia de los dos idénticos, también de los dos inversos, porque la propiedad conmutativa no es una propiedad característica del grupo. O sea, un grupo puede serlo sin que se cumpla la propiedad conmutativa. Sí, la propiedad conmutativa es una propiedad adicional, pero si no hay conmutatividad,
Si no existe conmutatividad, a fuerzas tenemos que encontrar el elemento idéntico por la derecha y el elemento idéntico por la izquierda, y lo mismo sucede con los inversos. Basta recordar el ejemplo que platicábamos hacia el final de la clase anterior, ¿no? Que en este conjunto de matrices, la multiplicación, el que considera las matrices de determinantes diferentes de cero, y la multiplicación usual, vimos que sí se trata de un grupo, pero vean que no es un grupo conmutativo, no es un grupo conmutativo, debido a que, como ustedes bien saben de su curso de álgebra, la multiplicación de matrices en general no es conmutativa. Entonces, en este caso, sí hay que encontrar el idéntico por la izquierda, el idéntico por la derecha, y uno no debe, digamos, no se lo puede saltar, simplemente porque no hay conmutatividad. Por eso, insisto, como su profesor, a mí me parece muy relevante que estudiemos cómo obtenemos cada uno de ellos. Pero poco a poco, pues vamos a ir aprovechando algunos otros hechos, ¿no? Como por ejemplo la conmutatividad, para ahorrar un poquito de tiempo y también un poquito de espacio en nuestra escritura. No sé si queda más o menos claro este último comentario. No sé si hay alguna pregunta, los escucho o los leo. No, sin dudas, profe. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos entonces ahora a continuación a hacer un último ejemplo. Voy a procurar ir más o menos rápido en este último ejemplo para que nos alcance bien la clase. Es un ejemplo sencillo, muy sencillo. Sin embargo, también tiene su dosis de reflexión y precisamente por eso se los voy a presentar. ¿Sí? Vamos a suponer que sea ese, el conjunto solución de la ecuación, x cúbica igual a 1. ¿Sí? X cúbica igual a 1. Vamos a determinar, vamos a investigar, determinar si este sistema compuesto por S y puntito, donde puntito es la multiplicación, usual, en los números complejos. Hay que determinar si ese sistema es un grupo abeliano. ¿Ok? Así tal cual el ejercicio. Sea ese el conjunto solución de esta ecuación, determinar si ese, junto con la multiplicación usual en los complejos, es un grupo abeliano. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Déjenme pensar. Sí, es que hay un ejercicio más sencillo todavía que este, pero bueno, ya lo pinté. Vamos a hacerlo. Ok, pongan por favor mucha atención. ¿Saben qué? Sí lo voy a cambiar por el más sencillo, aunque es un poquito más largo, pero para que, como ya nos quedan pocos minutos, parece que es más complicado, pero ahorita van a ver que es más sencillo. La ecuación va a ser x a la cuarta igual a 1, en lugar de x al cubo igual a 1. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Primero que nada, hay que determinar quién es ese. Es decir, primero que nada, hay que resolver esta ecuación. Hay que resolver esta ecuación para determinar precisamente quiénes son los elementos de S. Esta ecuación es más sencilla que la anterior porque aquí reconoceremos que la solución de esta ecuación en realidad es un conjunto formado por 4 números complejos. Claramente, el número 1 y el número -1 son soluciones de esta ecuación, pero también espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que el número i es solución de esta ecuación. Por supuesto, si ustedes tienen el número i elevado a la cuarta potencia, aquí lo que les va a dar, por supuesto, es i cuadrada por i cuadrada, y como sabemos, i cuadrada es igual a -1, así que aquí me quedaría -1 por -1, lo cual es igual a 1.
No estoy resolviendo la ecuación, nada más les estoy justificando que verdaderamente esa es una solución y es una solución de esta ecuación. Si no supiéramos la solución, pues tendríamos que resolver la ecuación. ¿Sí? En este caso, por razones de tiempo, ya les estoy platicando simplemente que I es una de esas soluciones. Y como pueden ver ustedes, esta ecuación tiene solamente coeficientes reales. A nosotros nos enseñaron en nuestro curso de álgebra que si una ecuación con coeficientes reales tiene como raíz a un número complejo, también el conjugado de ese número complejo es una raíz. Eso querría decir entonces que también menos i a la cuarta también es una raíz de esta ecuación y lo podemos comprobar. Aquí como, no sé cómo escribirlo, pero bueno, lo voy a escribir en extenso. Aquí me quedaría menos i por menos i por menos i por menos i, multiplicando nada más los signos negativos, espero que estén de acuerdo conmigo, que me quedaría de nuevo i cuadrada por i cuadrada, que es lo mismo que teníamos aquí arriba. Entonces, si multiplico este por este, pues me da menos por menos más i cuadrada, este por este es menos por menos también i cuadrada, ¿sí? Y es lo mismo que ya tenía aquí arriba, por lo tanto, también es una raíz. Por lo tanto, el conjunto S, ahora sí lo voy a pintar aquí, ahora sí voy formal, entonces digo que el conjunto S está compuesto precisamente por los números 1, menos 1 y menos I. Esas son las cuatro raíces, precisamente, esas son las cuatro raíces de nuestra, de nuestra, de, de nuestra ecuación. Esos son los cuatro elementos con los que voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que determinar, entonces, si en este conjunto la multiplicación es cerrada. Como este conjunto ya no consta de un número infinito de elementos, como en los ejemplos que habíamos estado viendo recientemente, sino que nada más tiene 4 elementos, conviene, no es obligatorio, pero para checar la cerradura, conviene que hagamos una tabla, como las que discutíamos en las primeras clases. Recuerden que para definir la operación con las canicas que trabajamos en la primera clase, lo que hicimos fue construir una tabla en donde poníamos precisamente aquí el nombre de la operación, que es puntito, y aquí precisamente los elementos. Vamos a pensar que aquí tenemos a 1, aquí a menos 1, aquí a i y aquí a menos i. Y aquí de nuevo coloco a 1, a menos 1, a i y menos i. Y hacemos nuestras operaciones. Entonces, así voy más o menos rápido por razones de tiempo, pero no es difícil, rápido, pero con cuidado, haciendo las operaciones me quedaría 1 por 1, pues que es igual a 1, 1 por menos 1 es menos 1, 1 por i es i, y 1 por menos i es menos i. Menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 por menos 1 es 1 positivo, menos 1 por i es menos i, y menos 1 por menos i es i. Y luego el tercer renglón, i por 1 sería i por menos 1 sería menos i por i es i cuadrada, o sea, menos 1, y finalmente i por menos i es menos i cuadrada, o sea, menos 1, que sería simplemente 1. Y en el último renglón sería menos i por 1, que es menos i por menos 1, que es i, menos i por i, que es 1, y menos i por menos i, que sería más i cuadrada, que es menos 1. Y así tenemos los resultados de esta operación, pero ahora expresados en una sola tabla. Vean que este conjunto que queda aquí, esta especie de matriz que formamos aquí, es el conjunto de los resultados de haber multiplicado por parejas cada uno de estos elementos. Y vemos que todos los resultados son los números 1, menos 1, i o menos i. Es decir, todos los resultados vuelven a caer en este conjunto. Por lo tanto, la operación puntito es una operación binaria en S. Recuerden que la definición de operación binaria es que yo multiplique dos números, dos elementos que pertenecen a S y el resultado sea otro elemento que también pertenece a S. Noten que todos los resultados son elementos precisamente del conjunto S. Por lo tanto, podemos concluir, ¿sí? Podemos concluir que puntito es una operación binaria
es una operación binaria es una operación binaria en S. ¿Sí? Así lo voy a escribir en esta ocasión. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta con este primer axioma. El que es el axioma 0. ¿Bien? Todo bien, profe. Muy bien, muchas gracias. Segundo, para el segundo voy a aprovecharme de algo que comentó alguno de nuestros compañeros en otra clase. Noten, nosotros sabemos, y aquí lo voy a escribir así tal cual, sabemos que la multiplicación, aquí le voy a poner simplemente puntito para ahorrar un poquito de espacio, pero sabemos que la multiplicación en los complejos, ¿sí? En los complejos es asociativa. Esto lo sabemos, insisto, desde el primer semestre. Bueno, sí, en primer semestre estudiamos que una característica de la multiplicación de números complejos es que es asociativa. Y lo que tenemos aquí es un conjunto, y ese es un conjunto, no son todos los números complejos, pero es un conjunto de números complejos. ¿Cuál es la conclusión entonces? Si la multiplicación si la multiplicación de números complejos es asociativa en general para cualquier cualquier conjunto de números complejos que yo tome, en particular lo va a hacer para este conjunto que tenemos aquí. ¿Sí? Es una propiedad que digamos que se hereda. ¿Sí? Si me permiten, lo voy a ilustrar esto con un dibujito. ¿Sí? Yo aquí tengo el conjunto de todos los números complejos y no importa qué números complejos yo tome, no importa, se va a cumplir la propiedad asociativa. Es decir, si yo tomo aquí el número complejo Z1, Z2 y Z3, yo sé que Z1 por Z2 por Z3 es lo mismo que Z1 por Z2 por Z3. Esto yo lo sé. Insisto, no lo estoy incluyendo ahorita en la solución, nada más estoy pintando como un pensamiento. Esto yo lo sé desde mi curso de álgebra. Entonces, yo podría escoger si yo escojo 3 números complejos, esta relación siempre se va a cumplir. Yo puedo escoger esos 3 números complejos que además de ser números complejos, pertenezcan al conjunto S. Es decir, porque aquí está el 1, está el -1, está I y está -I. ¿Sí? Cualquiera de los números que yo escoja, ¿cómo se llama? Satisfacerá precisamente esta relación. Entonces, como sabemos que o sea que la multiplicación de los complejos es asociativa, asociativa, y ese es un conjunto de números complejos, podemos concluir que puntito es asociativa también en el conjunto S. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con este punto? ¿Sí? Insisto, es una propiedad que digamos que podemos ver que se hereda. Estoy hablando nada más de la operación. Muy bien, voy a dejar, yo les agradecería voy a borrar esto ahorita, que tómenle una captura así como le está para que lo tengan como referencia, ¿no? Para que recuerden en su apunte. Y ustedes hagan un mejor apunte, ustedes complétenle estas ideas que les estoy platicando, por favor, ahora, antes de que lo borre. Muy bien, vamos entonces con el axioma número 4, si me permiten. ¿Y por qué el 4? ¿Por qué toma el 4? Ah, bueno, pues se me está preguntando si el grupo va a ser abeliano. Y por supuesto que lo va a hacer, porque la operación que estamos viendo aquí es la multiplicación, pero observen, no es la multiplicación de matrices, es la multiplicación de números complejos. Y también en nuestro curso de álgebra nos enseñaron, ¿sí? También lo voy a ejemplificar con este dibujo, también en nuestro curso de álgebra nos enseñaron que Z1 por Z2 es lo mismo que Z2 por Z1. Es decir, que la propiedad conmutativa se satisface en el conjunto de los números complejos. Y es precisamente lo que voy a escribir aquí.
¿sí? Puntito es conmutativa en el conjunto C, en el conjunto de los números complejos. Eso implica, es decir, se cumple la propiedad conmutativa para cualquier par de números complejos. Esa es otra manera como lo podría escribir. Entonces, por lo tanto, puntito es conmutativa. Es más, ¿saben qué? Ya me arrepentí. Lo voy a escribir como les estoy diciendo. Puntito. Me gustó más esa otra manera. Puntito, es decir, la multiplicación es conmutativa para cualquier par de números en C, de números complejos. Eso nos lo enseñaron, insisto, en el curso de álgebra. Cualquier par de números complejos. Como S. Aquí le voy a poner punto seguido, siguiendo el razonamiento. S es un conjunto de números complejos. Ese es un número de números complejos y por lo tanto, puntito es conmutativa en S. También digamos que es una propiedad que se hereda y lo estoy incluyendo porque de esa manera, insisto, aunque no sería complicado, pero estaría justificando no buscar el idéntico derecho y el idéntico izquierdo, sino simplemente buscar el elemento idéntico por cualquier lado y de acuerdo a la propiedad conmutativa, pues tendrá que ser también el idéntico izquierdo. Entonces ahora sí voy con el axioma número 2. Vean cómo este desorden, que primero el 0, luego el 1, luego el 4, lo estoy haciendo pues con un propósito, insisto, para que no tenga que batallar, por decirlo de alguna manera, para que no tenga que batallar con los vectores idénticos. Aunque también, insisto, podría ver el idéntico por la derecha, el idéntico por la izquierda, etc. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el idéntico? Bueno, el idéntico lo podemos sacar de dos maneras. O lo podemos sacar en general, buscando el idéntico en los números complejos, pero en realidad a mí me interesa el idéntico nada más de este conjunto. Entonces, si me permiten, insisto, yo voy a resolver la ecuación. En este caso, aquí voy a pintar, sea A un número que pertenece precisamente a este conjunto solución, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar un elemento E tal que A por E me dé de nuevo A. Eso es lo que yo tendría que buscar. Pero ¿quién puede ser A? Insisto, se puede hacer de dos maneras. Es más, lo voy a procurar hacer de las dos maneras. Como A por E es la multiplicación usual, esto lo podríamos escribir como que A por E debe ser igual a A. ¿Sí? A puntito E es la multiplicación usual, entonces simplemente estoy escribiendo que A punto E es lo mismo que A por E y el resultado debe ser de nuevo A. ¿Cuál es el número complejo que multiplicado por A es igual a la misma A? Pues ese número, naturalmente, es el número 1. Observen aquí en la tabla. Si yo multiplico 1 por 1, me da 1, menos 1 por 1, me da menos 1, y por 1, pues me da i, y menos i por 1 me da menos i. Es decir, se satisface esta ecuación, ya sea observando la tabla o ya sea simplemente haciendo la operación. ¿Sí? La operación es la multiplicación de los números y el número complejo que multiplicando a me vuelve a dar a es precisamente el número 1. No se les vaya a olvidar, aquí yo lo estoy suponiendo y en una de esas resulta que no es cierto, pero yo estoy suponiendo que todos sabemos que los números reales también son números complejos. Recuerden que el número 1 también es un número complejo.
Se le escribe simplemente como 1, pero se entiende que es el número 1 más 0i. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, sí existe el idéntico. Aquí tenemos, de hecho, nuestro idéntico. Y si se fijan, ya no tengo que buscar el idéntico por la izquierda, porque como la operación es conmutativa, este idéntico por la derecha también va a ser el idéntico por la izquierda. Y ya finalmente vendría aquí el axioma número 4. En el axioma número 4, buscaremos ahora a los inversos. Como sí tenemos idénticos, sí vale la pena buscar a los inversos. Aquí otra vez pienso que sea A un número que pertenece a S. Es decir, es uno de estos 4 números que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces ahora me va a quedar aquí la operación, buscando el inverso por la derecha, por ejemplo. Aquí me quedaría A puntito A con este acento circunflejo, que me debería de dar de nuevo A, ¿no es cierto? Como bien me corrigió nuestro compañero hace ratito, esto me debería dar el idéntico. Aquí me quedaría que A puntito A es la multiplicación usual, me quedaría A punto A con su gorrito de chino, y esto debe ser igual al idéntico, que es 1. Noten que A con gorrito de chino, ¿sí? Noten que A con gorrito de chino, por favor, es la incógnita en esta ecuación. Entonces, A con gorrito de chino debería ser igual a 1 entre A. La pregunta es, ¿todos los elementos del conjunto tienen inverso entonces? ¿Todos los elementos del conjunto tienen inverso? Alguien podría decir, pues no, porque si A vale 0, no estaría definido el inverso, ¿cierto? Si A vale 0, no estaría definido el inverso. Pero A, como pueden ver, no puede valer 0. ¿Por qué? Porque en este conjunto no se encuentra el número 0. En este conjunto se encuentra el 1, el menos 1, y menos i, pero no se encuentra el número 0. Y yo estoy aplicando la operación, que en este caso es la multiplicación, solo a los elementos de este conjunto. En todos los elementos de este conjunto van a tener inverso. Pero ahora surge otra pregunta. ¿Y esos inversos van a volver a ser elementos de este conjunto? ¿Será? Bueno, para eso vamos a, digamos, a rehacer esto, pero de una manera, no algebraica, sino con ayuda de la tabla. Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Esta ecuación, ¿sí? La voy a traducir de esta manera. En lugar de pintar, bueno, aquí voy a pintar la operación de inicio. A por el inverso debería ser igual al idéntico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que A, por ejemplo, debería valer 1. ¿Quién sería su inverso en ese caso? Otra posibilidad es que valga menos 1. ¿Quién sería su inverso en ese caso? Otra posibilidad es que A valga I. ¿Quién sería su inverso en ese caso? Y la otra posibilidad es que valga menos I. ¿Quién sería su inverso en ese caso? Perdón, ya no les voy a llamar A, les voy a llamar simplemente, si me permiten, el inverso de 1, el inverso de menos 1, el inverso de I y el inverso de menos I, ¿sí? Poniéndoles este simbolito. ¿Sí? ¿Quiénes serían los inversos? ¿De dónde podría yo sacar esa información? Pues precisamente esa información la podemos sacar de nuestra tablita. Observen, por favor, cuál es el número tal que, ¿sí? ¿Cuál es el número tal que cuando lo multiplico por 1 me da de nuevo 1? Bueno, pues, obviamente es el 1, pero si veo la tablita, vean que también en la tablita me doy cuenta de eso. 1 por 1 me da como resultado 1. 1, no se les vaya a olvidar, es el elemento idéntico. Por lo tanto, el inverso de 1 es el propio número 1. Déjenme, voy a poner esto un poquito más para la derecha para pintar los resultados. A ver si no me pasé demasiado. Sí, me pasé demasiado. Déjenme, lo rehago. Ahí, por ahí más o menos. Sí, yo podría concluir entonces, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que el inverso de 1, ya sea viendo la tablita o simplemente siguiendo la fórmula
que acabo de ver ahí, que acabo de deducir hace ratito, el inverso de 1 es el 1. ¿Quién es el inverso de menos 1? Bueno, pues nos vamos a la tablita y vemos la solución de esta ecuación. Si A vale menos 1, ¿por cuánto lo tenemos que multiplicar para que me dé como resultado el idéntico? O sea, para que me dé como resultado 1. A menos 1, si lo multiplico por menos 1, me da como resultado 1. Por lo tanto, el inverso de 1 es también el número menos 1. ¿Sí? Menos 1 por menos 1 me da el idéntico, que es este 1 que tenemos aquí. ¿Quién será el inverso de I viendo la tabla? ¿Quién será el inverso de I? ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que el resultado me dé 1? ¿Quién es el inverso de I? Claramente es menos I. I por menos I me daría igual a 1. ¿Sí? Entonces, el inverso de I, insisto, aquí de esta expresión, sería entonces igual a menos I. ¿Y quién va a ser el inverso de menos I? Bueno, buscamos aquí en la tabla. Aquí tengo menos I. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé 1? Bueno, pues viendo aquí la tabla, me queda menos I por I es igual a 1. Por lo tanto, el inverso de menos I es igual a I. Quise hacer esto de manera exhaustiva y no nada más pintar que este era el inverso, como digamos, parecía lo más conveniente, lo más fácil, para que noten ustedes cómo todos los elementos efectivamente tienen inverso, todos los elementos de este conjunto tienen inverso, pero además todos los inversos, estos 4 números que salieron aquí, son parte también del mismo conjunto. O sea, no sucedió que el inverso de algún número se saliera del conjunto ese, ¿no? Que el inverso de algún número fuera, por ejemplo, 2i o el número 3 o algo así. No, eso no sucedió. Todos los inversos son, para cada elemento, su inverso va a ser algún elemento del mismo conjunto. Entonces aquí yo puedo concluir que efectivamente los inversos se pueden obtener con esta fórmula. Y al ser exhaustivo, ¿sí? Así puedo obtener los inversos y así también puedo concluir que todos los elementos, todos los elementos de S, tienen inverso, ¿sí? Ese es un punto. Pero también que pertenece a S, que pertenece al mismo conjunto S. Esas son las dos condiciones que se deben satisfacer. Por lo tanto, podemos ahora sí escribir nuestra conclusión. Vean, ya se cumplieron los 5 axiomas. La cerradura, la asociatividad, la conmutatividad, la existencia de los idénticos, aunque nada más lo probamos por la derecha, como es conmutativo, también va a ser idéntico por la izquierda, y la existencia de los inversos. Como es conmutativo, también estos inversos derechos también son inversos izquierdos. Y por lo tanto, ahora sí podemos concluir que entonces el sistema, esta es nuestra conclusión, el sistema formado por el conjunto solución de la ecuación que dimos y puntito, es de hecho un grupo, y no nada más es un grupo, sino que es un grupo conmutativo o abeliano. Es un grupo abeliano. Muy bien. Indíquenme, por favor. Yo sé que este ejemplo me fue un poquito más rápido, ¿sí? Pero no era tan complicado, pero indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta con este ejemplo.